Por ahí buscaron las clases en YouTube, no están porque me olvidé de subir las últimas, pero ahora subo todas juntas. A ver. De la elección 1 empezamos a hablar ayer y ayer. El martes pasado, que no era martes, era miércoles. Y a grandes rasgos ustedes se acordaban lo básico de la reunión, que era que, y la diferencia entre oración y proposición, estoy hablando de la lección 1, ¿no? Argumentación, lo que es un argumento, cuándo no lo es, eh, no, que había distintos tipos de oraciones, estaban las enunciativas, con las enunciativas teníamos la oración y la proposición, ¿no? Que la oración expresa la proposición, distintas oraciones pueden expresar la misma proposición. Teníamos ese ejemplo de América fue descubierta por Colón, Colón descubrió América. La noción de premisa y de conclusión. Ustedes díganme si tienen dudas con algo de lo que voy nombrando. Yo porque la vez pasada habíamos empezado ya a repasar antes de hacer la actividad que trajo Victoria. Tenemos indicadores de premisas de conclusión, ¿no? Cuando yo digo por lo tanto, sé que después de por lo tanto viene la conclusión. Si yo digo pues, sé que después viene una razón para lo que se dijo antes, una premisa. Y no habíamos llegado a revisar la diferencia entre uso y mención. ¿Se acuerdan la diferencia entre uso y mención? Algo que estaría, no sé, en el No, TP3, no me por ahí. acuerdo. A ver, fíjense en estos ejemplos, ¿no? Una cosa es decir, Luciana llegó tarde a la reunión y otra cosa, Luciana, entre comillas, es un nombre propio. Diana no logró hablar, bla, bla, bla. La oración Luciana llegó tarde es falsa. ¿No? Cuando yo traigo una oración o una palabra a cuento, no la estoy usando, sino que la estoy mencionando. No está apareciendo en el lenguaje en su uso, digamos, sino que está siendo analizada en tanto palabra o en tanto oración, ¿no? Esos son los ejemplos que tenemos en B, Luciana es un nombre propio, y en D, la oración Luciana llegó tarde a la reunión es falsa. En los demás no, tenemos Diana no logró hablar con su amiga Luciana, Luciana llegó tarde a la reunión, ¿no? Tanto Luciana como Diana aparecen enunciados en la oración como parte del lenguaje. O Lo que es sea, importante, es ¿sí? mención, digamos. Tanto B como D son menciones, Claro. porque se está trayendo una pieza del lenguaje, pero para analizarla en tanto pieza del lenguaje, en tanto palabra o en tanto oración, ¿no? Distinto es en A y en C donde se usa, se habla nomás, se escribe, y ahí no hay ninguna palabra, ni ninguna oración, ni ninguna perífrase, ninguna frase mencionada. Este, Básicamente eso. En el trabajo no había habido grandes problemas con esto, pero nada, no quería que lo olviden, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Federico es un buen amigo, distinto de Federico, entre comillas, es un nombre propio. Pero una pregunta, ¿es siempre con nombres propios? ¿O puede ser No, con cosas? fíjate que acá dice la oración Luciana llegó tarde a la reunión, pero podría ser una oración. La oración, eh, el té que me tomé esta mañana está frío, es falsa. Y ahí no hay ningún nombre propio. O vos podés Ok. decir ser es un verbo irregular, ¿no? Ser entre comillas. Y ahí tendrías un ejemplo de mención que Me tampoco tiene un nombre mencioné. propio. Ok, ok. Bueno, eso es la lección 1. En la lección 2 ya se puso más complicado el asunto. Teníamos la distinción entre oraciones simples y complejas. La diferencia y otra, están viendo la lección, ¿no? Ustedes ven ejercicio 1 y qué sé yo. Sí, sí. Ah, ¿se acuerdan la diferencia entre oraciones simples y complejas? No recuerdo bien. A ver, ¿cuál es qué diferencia encuentra en una oración como llueve y otra llueve y truena? Ah, la compleja era la que la que se unía con I. La que se unía con i o con otras conectivas, sí. Ah,
Una oración simple es una proposición aislada, es decir, una unidad de verdad o falsedad sola, aislada o atómica. O simple. Es decir, muchos nombres, pero una unidad de verdad no afectada por nada. En cambio, la compleja era una unidad de verdad afectada por conectivas o varias unidades de verdad conectadas y afectadas por estas conectivas, ¿no? Y el I era así, uno de estos nexos que unían proposiciones, ¿no? De verdad. Aparte del I, ¿cuáles otros nexos se acuerdan que habíamos visto? ¿Cuáles otros nexos constantes, lógicas, se acuerdan que habíamos visto? O puede ser uno. La O, que la llamábamos, ¿se Que la acuerdan cómo la llamamos? llamamos. Me pueden decir, no me acuerdo, pero... No me acuerdo. El O se llamaba disyunción, y había dos tipos de disyunción. ¿Se acuerdan la diferencia? Ah, la inclusiva y la exclusiva, Ajá, ¿no? claro. ¿Y cuál era la... por qué era inclusiva una y exclusiva la otra? Creo que la inclusiva, tipo, no excluía un caso que se puedan dar los dos. Claro. Por ejemplo, En un- Estela y Damián van a O, venir. Claro, Estela o Damián van a venir. claro. En una disyunción Y, inclusiva se admitiría que vengan los dos y sería verdadera la disyunción. En claro, cambio, y en una exclusiva, no. Sería o claro, bien viene Pedro o bien viene Damián, ¿no? Es como, no, no, ambos no. ujú. O sea, bien, entonces esa es la disyunción. La conjunción era el I, que era verdadera solamente cuando. Cuando lo que venía después avalaba lo primero. A ver, por ejemplo, la oración que yo dije antes, llueve y truena. ¿Cuándo es verdadera? Es cuando, pues decirlo, cuando lo segundo avala lo primero. ¿Qué No, no, significaría pero eso? creo que me confundí con otra cosa. O sea, ¿No es cuando las dos son verdaderas? Tipo, cuando las dos Claro, cosas pasan. solamente cuando ambas son verdaderas, la oración, la oración compleja, regida por una conjunción, es verdadera. Sí. Después viene, no, la tercera que habíamos visto es el condicional, que me parece de la que estaba hablando recién Santiago, ¿no? ¿Cómo es el condicional? ¿Qué palabritas usa? Si algo pasa lo otro, ¿no? Claro, era si esto, entonces aquello, si esto, coma aquello. Y también había otras maneras de enunciarlo, ¿se acuerdan? no, me acordaba de esta nada más. Ah, ok. Tipo, si Boca gana el partido, queda primero en la tabla. Claro, eso sería un condicional, está bien, pero lo que quiero es que veamos que había muchas maneras de enunciar un condicional. Uno que sí Primero, es necesario que... claro, es necesario y es suficiente. Para eso, No tiene que ver con los modus popen, todo eso, ¿no? sí y no. Digamos, las conectivas se suponen en las reglas de inferencia que aparecen en la lección 3 y está el modus pone, el modus tollens y todo eso. Pero para entender las reglas de inferencia tenemos que tener bastante afiladas las conectivas, digamos. Yo voy a detener un segundo el uso compartido del PDF para ir a un archivo que yo le subí que se llama Conectivas y Valores de Verdad, que la idea era que los ayude a resolver las actividades, ¿no? Donde se sistematiza un poco eh, estas cuestiones y se mezcla con la otra que era la noción de contingencia, de tautología y contradicción que aparecen al final de esta lección. Pero después vamos a eso. Sigamos con las conectivas. Ya vimos la conjunción. Conjunción es verdadera cuando los dos miembros son verdaderos, no cuando uno y el otro no, no cuando el otro y este no, y no cuando ambos son falsos. Estamos. La disyunción inclusiva era verdadera siempre que alguno de sus dos miembros sea verdadero o aun cuando los dos lo fueran. Ay, qué error. La disyunción excluyente es verdadera cuando uno de los dos es verdadero, pero no cuando ambos.
¿no? Supone que los dos disyuntos se excluyen mutuamente, ser o no ser, y no pueden ser ambos verdaderos. Entonces, si se dan ambos, la disyunción excluyente es falsa. Pero si se da uno de los dos, es verdadera. Y cuando no se da ninguno, también es falsa. Condicional. Y acá estamos. Condicional es, por ejemplo, si llueve, se moja la calle. Ejemplo que usé 50.000 veces. Pero lo usa Aristóteles. Se usó en la historia de que se inventó la lógica. Esto, si llueve, se moja la calle, se puede expresar de varias maneras. Yo puedo decir, si llueve, entonces se moja la calle. También puedo decir, ¿es condición suficiente que llueva para que se moje la calle? ¿O es suficiente que llueva para que se moje la calle? Todo eso expresa lo mismo. ¿Por qué? Porque dijimos que esto que aparece con el sí o con el es suficiente se llama antecedente. Y que el antecedente es condición suficiente del consecuente, ¿no? Que es se moja la calle. ¿Cuándo va a ser verdadero el condicional? Lo dijimos, cuando la relación condicional es verdadera, cuando es imposible que sea verdadero el antecedente y falso el consecuente. Por ejemplo, por eso solamente es falso este caso, ¿no? Cuando es cierto que llueve, pero falso que se moja la calle. Si es cierto que llueve, pero falso que se moja la calle, el condicional, si llueve, se moja la calle, o es suficiente que llueva para que se moje la calle, para que se moje la calle, es falso. ¿Por qué? Porque la relación establecida por el condicional se falsea, no se está dando, porque es verdadero el primero y falso el segundo, y eso no se podía dar en esta relación condicional. ¿Esto está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, qué bueno. La alternativa para presentar el condicional era decir, solo si llueve se moja la calle, o decir, es necesario que llueva para que se moje la calle. Y acá el solo si, así como el es necesario, expresan al consecuente. Entonces, la relación que yo tenía acá arriba se va a invertir. ¿Por qué? Porque el solo sí me trae primero al consecuente y después al antecedente. Entonces, se nos va a dar vuelta la tabla de verdad. Solo si llueve no es lo mismo que decir si llueve. Entonces, ¿cuándo va a ser falso este condicional? Primero, esto está mal, ¿no? Esto es así. Ahora lo voy a subir bien. No es falso cuando tipo poner la oración A es verdadera y la oración B, digamos, es falsa. Claro, lo que pasa acá es que una cosa es decir si A, B y otra cosa es decir solo si A, B. En esta versión 1, yo tengo lo que vos decís, si A, B. Y en esta versión 2 yo tengo solo si A, B. Entonces, en este primer caso es como vos decís, el condicional es falso si A es verdadero y B es falso. Pero si está expresado de esta manera, el condicional va a ser falso cuando A sea falso y B verdadero. ¿Por qué? Porque acá el consecuente del condicional no es B, es A. Está invertido el orden del condicional. Se está expresando primero el consecuente y después al antecedente. Primero a la condición necesaria y después a la suficiente. O sea, al revés de lo que yo tenía acá. Si yo digo, solo si llueve se moja la calle, lo que estoy diciendo es que se moje la calle es condición suficiente para que llueva. Algo que no es necesariamente cierto, pero que lo quise poner el mismo ejemplo para que sea inverso, literalmente, a lo que decía arriba. ¿Vamos hasta acá? Sí. Una Sí. pregunta. A ¿Esto es ver. como no sé, un Word informativo? Tipo, no tiene actividades. No tiene actividades. Es un Word que yo le subí en algún momento cuando hicimos alguna actividad y vi que tenían alguna dificultad y les quise, qué horror, está mal escrito. Para aclarar, digamos, es para que se ayuden a la hora de hacer las actividades de la lección 2 sobre todo. Okay. Tienen otro también sobre las reglas de inferencia, que lo vamos a estar viendo en un rato cuando repasemos eso.
¿Y esto está en tareas o en qué parte? Yo lo subí como un post a la plataforma. Ok, O sea, gracias. si scrollean en la página principal de la plataforma, debería estar. Pero Ok. si no lo encuentran, me mandan un mail o me escriben y se los mando. Porque la idea es eso, que sirva de material de apoyo, digamos, para las lecciones. Incluso si alguien me tiene que reenviar algo en la lección 4 o 5, por ahí le sirve mirar esto. Ok. Bien. ¿Estamos con el condicional? Vale decir que no, ¿eh? Sí. Bueno, Más o menos, más o menos. más o menos. ¿Qué no te cierra? Pasa que no sé, me tendría que poner a hacer los ejercicios para ver si lo entendí bien. Bueno, hagamos eso entonces. Vamos a la lección. A ver si se Ah, bueno. acuerdan cómo hacer los ejercicios. PDF. Lección 2. Ejercicio 8, me suena que era. Vieron que acá está bueno el texto, pues distingue entre la condición necesaria y la condición suficiente, cómo se expresa cada una. Determine si las siguientes oraciones son o no condicionales. No importa, no. Retomemos las oraciones condicionales. Determine ahora cuál haría falsa a la siguiente. Entonces, A. Si un metal es sometido al calor, se dilata. ¿Cuál de las siguientes situaciones hace falso a este enunciado? Que el metal se someta al calor y se dilate, que se someta al calor pero no se dilate, que no se someta al calor y no se dilate, que no se someta al calor y se dilate. ¿Cuál de estas cuatro hace falsa a la oración condicional? La segunda. La segunda que dice es sometido al calor y no se dilata. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué está contradiciendo? Ahí dice que el metal es sometido al calor y se dilata. Y ahí está afirmando que el metal es sometido al calor y no lo hace. Ojo. El condicional no dice que se somete al calor y se dilata. Dice que si se sometiera al calor, entonces se dilataría. Pero igualmente sí es cierto lo que vos decís. Si me dice que si se somete al calor se va a dilatar, pero se lo somete al calor y no se lo dilata, está cayendo en una contradicción. Sería distinto si dijese solo si un metal es sometido al calor se dilata. Exacto. Si dijera solo si un Ok. metal se somete al calor, entonces se dilata. ¿Qué tiene que pasar para que sea falsa esta oración hipotética que estamos trayendo? Solo si un metal se somete al calor, se dilata. ¿No quieren cortar la música? No, pero es que, perdón, me están llamando. Se suena Me siempre está raro. llamando el Yu. Pará, ¿le puedo responder al Yu? Dale, pero muteate. Bueno, la oración entonces, solo si un metal es sometido al calor se dilata. ¿Cuándo sería falsa? La última, Yo pensé en la segunda, pero no sé. el metal no es sometido al calor y se dilata. Ah, Claro. pero yo pensé que estábamos hablando del B, perdón, no dije nada. No, estamos en esta versión hipotética de A invertida que dijo, creo que Santiago. No, que solo si un metal es sometido al calor, entonces se dilata. Y vos decís la cuarta, es, claro, cuando se dilata, pero no se somete al calor. ¿Por qué? Pues yo digo, solo si un metal es sometido al calor, se dilata, lo que estoy diciendo es que el metal se somete al calor es condición necesaria para que se dilate. Entonces, va a ser falso este condicional cuando se dilate, se dé la condición suficiente, pero no se dé la condición necesaria. Sí, es la cuarta. Sería la cuarta en ese caso hipotético. Y la segunda en esta que tenemos acá escrita. ¿Sí? ¿Estamos todos con esto? Sí. Bueno. Espera, perdón, ¿lo podés repetir, por favor? Ok. Vos habías dicho la oración, solo si un metal es sometido al calor, entonces se dilata. Y lo que yo pregunté es,
¿Cuándo sería falsa esa oración? Solo si un metal es sometido al calor se dilata, ¿no? Que esa es inversa a la que tenemos en A, ¿no? Invierte la condición necesaria y la condición suficiente, el antecedente y el consecuente del condicional. Lo que me dijeron acertadamente es que es la 4, ¿no? Que es el metal no es sometido al calor y se dilata. ¿Por qué? Porque estaría siendo falsa la condición suficiente, se dilata. Pero No, verdad. verdadera la condición, es verdadera el antecedente y falso el consecuente. ¿Sí? Bueno. Si Beatriz madruga, Dios la ayudará. ¿Cuál de las 4 siguientes es la falsa? Yo Es la pensé en la tercera. segunda. A ver, tenemos la segunda y tenemos la tercera. ¿Por qué sería una? ¿Por qué sería la otra? La tercera, porque está diciendo solo si Beatriz madruga, Dios la ayudará. Y acá dice Beatriz no madruga y Dios la ayuda igual. Claro, parece ser la tercera. Porque acuérdense que para que sea falso el condicional, tenemos que hacer falso al consecuente y verdadero al antecedente. El consecuente está primero porque dice solo sí, no dice sí, dice solo sí. Entonces, tengo que buscar el caso en el que sea falso que Beatriz madruga y verdadero que Dios la ayuda, y ese es el tercero. El segundo sería si acá dijera si Beatriz madruga, Dios la ayuda. Pero acá no dice eso. ¿Entiende? No sé quién había dicho que era el segundo. Sí, yo lo dije, ahora entendí. ¿Sí? Gracias. Bien. La viña aprobará solo si estudia. Acá que es como la anterior, pero está dado vuelta. Acá es lo mismo que si dijera si la viña estudia. O solo Perdón, si si la la viña viña estudia. aprueba. No. Claro, es como si dijera solo si la viña estudia aprueba o si dijera si la viña aprueba estudia. O sea, en criollo. El solo sí es el consecuente. Vos buscás el solo sí y sabés que lo que viene después es la segunda parte del condicional. Es el consecuente. Y que lo anterior es el Ok, antecedente. O sea, sí, ok, sería. pero Se está podría bien. expresar invertido como está acá. Sería solo si la viña aprueba, estudia. No. Sería solo si la viña Estudia, aprueba. estudia, aprueba. Sí. Ah, Acá la O falsa si, no es la tercera. a claro, ver, la tercera. Claro. tenemos que buscar una donde sea verdadero que aprueba, pero falso que estudia. Y tenemos, sí, la tercera. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, Ramiro probará si tiene 8 como promedio. Como promedio. ¿Cuál hace falsa a este condicional? Ramiro tiene un 8 promedio y no aprueba. Ramiro tiene un 8 de promedio y no aprueba. ¿Por qué? Porque tenemos primero el consecuente y segundo el antecedente. ¿Cómo sabemos que está segundo el antecedente? ¿Qué Porque no marca dice solo esto? sí. No dice solo sí, dice sí. Claro. Bueno, estamos entonces con el condicional. Puedo realizar los Bien, demás sí, se ejercicios si te entendió, se gustan. entendió. Bicondicional. El bicondicional es un condicional para los dos lados. Y se expresa diciendo sí y solo sí, o es condición necesaria y suficiente. Y el bicondicional, el valor que expresa, vuelvo al Word ese que teníamos, es verdadero cuando coinciden los valores de verdad de sus miembros y falso cuando no coinciden. El dólar sube sí, solo sí suben los precios. O es condición necesaria y suficiente que suba el dólar para que suban los precios. ¿Cuándo va a ser verdadero este condicional? Y cuando coincidan los valores de verdad de sus miembros. Cuando sea verdadero lo primero, verdadero lo segundo, va a ser verdadero, y cuando sea falso lo primero y falso lo segundo, va a ser verdadero. Y va a ser falso en toda otra ocasión, es decir, cuando uno de los dos sea verdadero y el otro falso. No importa cuál de los dos sea. ¿Entiende el bicondicional? Me parece que al lado del condicional es sencillo, digamos.
Sí, 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 sí. Bien. Bueno, seguimos entonces con la lección segunda. Aparte del tema este de las conectivas, tenían la cuestión de la clasificación de los enunciados. Ahí tenían dos clasificaciones, que si se acuerdan del trabajo 5, tenían dos tablas que respondían a esas dos clasificaciones, ¿no? La primera, que los dividía en singulares, existenciales, universales y estadísticos, y la segunda clasificación, que los dividía en tautologías, contingencias y contradicciones. ¿Se acuerdan la diferencia entre singular, existencial, estadístico? No me acuerdo el otro. Universal, existencial, singular y estadístico. O sea, la simple. Estadístico no era que si tenía un porcentaje. Claro, si tiene un porcentaje o de tantos casos este número, estadístico. Bien, ¿los demás? Las existenciales eran si algunos miembros del Algunos. conjunto cumplen con la propiedad, tipo, si es verdadera cuando encontrás una entidad que cumple a lo predicado, y falso si no encontrás nada. Claro, y el estadístico, ya que dijeron lo del comprobarlo, ¿cómo probamos el estadístico? ¿Se puede probar? Con la proporcionalidad. A ver. No me acuerdo bien, pero habíamos visto eso de los casos, del tema de los... No, no de los casos, sino de todos los perros, la mayoría de los perros. Había un ejercicio que habíamos hecho. Sí, sí. Como ven acá en el texto, no hay una versión universalmente aceptada de cómo se prueba la verdad o falsedad de los enunciados estadísticos. Por ejemplo, si la probabilidad de que llueva el jueves es del 60% y de hecho llueve el jueves, ¿podemos decir que hemos establecido la verdad del enunciado? Claramente no hemos establecido su falsedad, pero tampoco parece que hubiéramos probado que fuera verdadero. No, este 5 es un enunciado que decía hay 60% de probabilidad de lluvia. ¿Por qué? Es difícil probar un enunciado estadístico. Porque tengo un porcentaje. Hay 60% de probabilidad de que llueva mañana. Si llueve, está dentro del 60. Si no llueve, está dentro del 40. Hay 90% de probabilidades de que tal medicación te haga bien para tal enfermedad. Y si encaja en el 90%, bien. Y si no, era del porcentaje que no. ¿A qué quiero ir con esto? Que es complicado pensar cómo establecer el valor de verdad de los enunciados estadísticos. Algunos han dicho que no tienen valor de verdad, incluso. En los existenciales, en cambio, como dijeron, yo digo, algunos perros ladran. Entonces, encontrar algunos casos de perro que ladren, ya está probado que eso es verdadero. ¿Cómo haría para falsear un enunciado existencial? Para demostrar la falsedad, para refutar o falsear un enunciado existencial. No me acuerdo. ¿Podés repetir la pregunta? Bien, sí. Para probar, dijimos, los estadísticos no podemos probar su verdad ni su falsedad porque es un porcentaje. Los existenciales, puedo demostrar su verdad encontrando algunos casos que respondan a lo que yo digo. No, yo digo, algunos perros ladran, con que encuentre algunos perros que ladran, es suficiente. Yo digo, algunos árboles tienen hojas verdes, con que encuentre un par de árboles con hojas verdes, estoy haciendo verdadero ese enunciado que dice algunos árboles tienen hojas verdes. ¿Cómo hago para falsear o refutar a un enunciado estadístico? No sé, tengo un enunciado estadístico que dice, no sé, algunos... No, existencial. Un enunciado existencial, sí, perdón, que dice, no sé, algunos árboles tienen... No sé, lo mismo, pero al revés. ¿Y cómo sería lo mismo, pero al revés? Salir que a buscar encontrar- árboles y No, encontrar no 5 o podés. 6 árboles. Tenés que encontrar uno que no lo No. tenga. Pero no podés porque está diciendo algunos, no todos. ¿No podés demostrar la falsedad de un enunciado que diga algunos? Y no sé, pero si yo digo que algunos árboles tienen hojas verdes, hay otros que no tienen hojas verdes. Pero vos estás diciendo Sí, que algunos tienen hojas verdes, no todos. está bien. O sea, no lo estás diciendo de forma, o sea, como una oración universal. Si vos dirías, no sé, Estamos de acuerdo. Es un existencial, no es un universal.
¿Cómo demuestro la falsedad de un existencial? Está bien, no es un universal, estoy diciendo de algunos. Yo digo, por ejemplo, algunos gatos tienen alas. ¿Cómo me demuestran que es falso eso? Y Yo estoy casi seguro de que es falso, pero ¿cómo me lo demuestran? Mostrando que revisar uno por uno todos los gatos, comprobar que no Tenés, tienen claro, alas. que analizar todos los gatos del universo y mostrar que ninguno tiene alas. Por eso los existenciales son fáciles de demostrar, de probar, de verificar, pero muy difíciles de refutar, ¿no? Porque cuando yo quiero analizar una oración, por más estúpida que parezca, como algunos gatos tienen alas, tengo que analizar todos los gatos del universo y eso es, al menos aparentemente, imposible. ¿Se entiende el problema? La facilidad para verificar, la dificultad para falsear. ¿Cómo son los singulares? Son parecidos a los existenciales, ¿no? ¿Cómo eran los singulares? Que uno solo es. Claro, hay un perro que tiene alas. Hay un perro que tiene alas, claro. Y con encontrar un perro que tenga alas, ya está, ya lo pruebo que es verdad. Y también tenés que analizar todos los casos para refutarlo. Sí. Digamos, es lo mismo que el existencial, pero en lugar de decir algunos, dice este o uno. Es que se dirige a un particular. Claro, se dirige a un solo particular, sí. ¿Cuál nos falta? Dijimos existencial, singular, El estadístico, universal. ¿Qué cómo es? Que se Son refiere a todos. todos los miembros de un conjunto. Todos. Y es Bien. Para verdadero mostrar la cuando falsedad todos basta con cumplen. encontrar uno solo. De a uno, por favor. Que es verdadero cuando todos cumplen lo que dicen. Por ejemplo, todos los perros ladran. Y es Sí. falso cuando uno de todo ese conjunto no lo cumple. Está. ¿Y es verificarlo o refutarlo? Verificarlo. ¿Sí? ¿Cómo Para haces No, para refutarlo, verificarlo? porque para verificarlo tendrías que ir a buscar a todos los perros que ladren, y para refutarlo con encontrar un solo perro que no ladre, ya está. Ya está. Claro, es inverso al Es verdad. singular y al existencial. No, el singular era fácil de probar, porque yo encuentro alguno, ya está. En cambio, al universal es fácil de refutar, porque aunque yo encuentre un caso o algunos casos que lo contradigan, ya está, lo refuté. En cambio, es muy difícil de verificar, así como era muy difícil refutar a los otros, porque para refutar a los otros yo tenía que buscar todos los casos y encontrar algo donde no se dé eso que yo decía. Encontrar que no existe eso que yo decía que existía. Y para verificar el universal yo tengo que buscar todos los casos y demostrar que eso que yo quería decir se daba efectivamente en todos los casos. No digo todos los perros ladran, tengo que ir a cada perro que será y ver que ladre. Y eso es muy difícil o imposible. Por lo tanto, es muy difícil probar un enunciado universal. ¿Dudas con esto? No. Bien. Vamos entonces a lo último que nos queda, son tautologías, contradicciones y contingencias. La definición mínimamente de cada uno de estos. No. No. Una contingencia es un enunciado que a veces es verdadero y que a veces es falso, que puede ser verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, llueve, a veces es verdadero, a veces es falso. Con que yo me pueda imaginar que algo puede ser verdadero o falso, ya es una contingencia. O sea, acá aparece una noción que puede ser útil, que es la de mundo posible, ¿no? Si yo puedo imaginar un mundo posible con algo verdadero y otro mundo posible con eso mismo falso, ese enunciado es una contingencia, ¿no? Ejemplos de eso tenían, no sé, Dios existe. Y yo voy a imaginar mundo con Dios existiendo y mundo sin Dios, ¿no? Después tenemos las tautologías y las contradicciones. La tautología es algo que es verdadero en todo mundo posible. Pero eso depende de tu imaginación. No, depende de las posibilidades, depende de que pueda de hecho imaginarse. Por ejemplo, vos podés imaginarte que llueve ahora en Tailandia o que no llueve. Por más que ahora llueva, vos sabés que el enunciado llueve es una contingencia, porque a veces llueve y a veces no. El enunciado, no sé, todos los gatos tienen alas, vos lo podés imaginar. Hay un mundo posible, si querés, donde puede haber gatos con alas. En ese sentido, que lo podés imaginar, que no va contra la noción de gato el tener alas, no te rompe la cabeza, no explotás, por decir, hay un mundo, me puedo imaginar un mundo con gatos con alas.
es una contingencia, porque podría, Y en si un digo, mundo por posible, ejemplo, ser verdadero. existe la magia, es una contingencia. Es una contingencia. Podría ser verdadero o falso. En cambio, va a haber cosas que no, que son o verdaderas en todo mundo posible o falsas en todo mundo posible. Ahí tenés las tautologías y las contradicciones. Tautología. Todo triángulo tiene 3 lados. La definición de triángulo hace que tenga 3 lados. No se van a encontrar un triángulo con 4 lados ni un triángulo redondo. No puede existir. Que un triángulo tiene 3 lados es algo verdadero en todo mundo posible y una contradicción. En ningún lado van a encontrar un círculo cuadrado. En ningún lado pueden encontrar que la parte es mayor que el todo. En ningún lado pueden encontrar que llueve y no llueve a la vez y al mismo tiempo. Dudas. No. ¿No? Genial. Bueno, la única cosa que nos queda es este ejercicio que la mayoría se le complicó, que era si un enunciado es contingente, si lo pongo en conjunción con una contradicción, ¿qué queda el enunciado total? Que es difícil, ¿no? Si se fijan, no, si se fijan nada. Pensaba que tenía asterisco, significa que es un ejercicio especialmente difícil. En el archivo que yo les subí, ese que se llama conectivas y valores de verdad, esto lo tienen. No les dice cada posibilidad, ¿no? Si es contingencia, no, acá les explica los colores que significan, ¿no? Las contingencias en amarillo, la tautología en rojo, contradicción en azul. Creo que después lo invertí. Sí. Lo voy a subir de vuelta esto porque está mal. Pero básicamente lo que quiero decir es que tienen que analizar cada posible variable, cada relación posible entre las conectivas y este tipo de fórmulas. Entonces, por ejemplo, la negación de una contingencia es siempre una contingencia. La próxima clase vemos bien por qué. Lo que les quiero decir es que si precisan o si quieren revisar ese ejercicio, tienen este archivo ahí que les explica todo eso. Pero Bueno, díganme si tienen alguna duda en particular, si no, dejamos acá y seguimos la próxima. Les diría arranquen el trabajo 7, o los que tienen que rehacer algo por ahí con lo que vimos hoy, lo pueden ver con esto más fresco. ¿Estamos? Bueno, Sí. será en principio hasta el martes que viene. Bueno, en el cronograma veremos si es martes y miércoles cuándo. Principio martes. Buena semana. chao. Chao. Suerte. Chao. Chao. Chao, profe. Chau, chau, suerte. Nos vemos.